Muy bien. Estamos preparados para compartir la palabra de Dios en esta ocasión. El tema que he preparado para este día lo he titulado Antes del amanecer. Antes del amanecer. Y la lectura bíblica que vamos a tener se encuentra en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 7, versículo 9, dice así: y dijéronse el uno al otro, no hacemos bien, hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos, y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. La verdad es que parece mentira, hace unos meses atrás nadie imaginaba que nuestras vidas iban a cambiar tanto en cuestión de semanas. Según los estudiosos, el ser humano funciona mucho mejor cuando sus actividades giran alrededor de rutinas bien estructuradas, rutinas bien predecibles. Pero este evento de la pandemia nos ha cambiado todas las rutinas. Nos ha cambiado el horario de trabajo, los que tienen trabajo. Muchos ahora trabajan desde sus casas. Hay quienes estudian desde la casa y hoy, por ejemplo, estamos adorando a Dios como iglesia desde nuestros hogares. Así que nuestras rutinas han cambiado. Pero también con el cambio de nuestra rutina han surgido desafíos. Hemos tenido que desarrollar nuevas destrezas. Hemos tenido que aprender a usar Zoom, porque no sabíamos. Los padres han tenido ahora que ser tutores, asistentes de maestros de sus hijos mientras ellos estudian en sus casas. Algunos han tenido que aprender a recortar el cabello porque los salones de belleza y las barberías ahora están cerrados. Así que la buena noticia de todo esto es que, déjeme decirle, esto no va a durar para siempre. Dios tiene un plan revelado en su palabra y el cual no se detiene. Es un plan que está constantemente evolucionando hacia su pleno cumplimiento, porque Dios está en control de toda la situación, de tu situación, de la mía y de toda la situación del mundo. Y hoy en día, cuando el mundo está saturado de mensajes de confusión y de temor, yo quiero decirte que la palabra de Dios nos da esperanza y seguridad en medio de esta situación. Lo más triste que yo he podido escuchar en medio de esta cuarentena es a algunas personas, abuelos, abuelas, que dicen: oh, mi nieto me visitó y solamente pude verlo de lejos, no pude abrazarlo. ¿Será que yo no voy a poder abrazar a mi nieto otra vez? ¿Usted cree que va a ser para siempre esto, que no va a poder abrazar a sus amigos, a sus hermanos en la iglesia? Déjeme decirle que por la confianza que tengo en la palabra de Dios, sabemos que esto no va a ser para siempre, porque Dios tiene un plan de salvación que está revelado en su palabra. Así que hacemos bien con abrir la palabra hoy. Vamos a estudiar este pasaje que hemos leído. Comienza en el segundo libro de los Reyes. En realidad la historia comienza en el capítulo 6 y de ahí termina en el capítulo 7. En estos pasajes nosotros vamos a encontrar lecciones muy importantes para nosotros que vivimos en una cuarentena. La palabra de Dios es segura al respecto. Y la palabra de Dios nos dice que en la ciudad de Samaria había un gran problema, un gran apuro. Pero en medio de ese gran problema, Dios tenía un plan. Y Dios tenía un profeta llamado Eliseo, el cual fue portavoz de esperanza para el pueblo de Dios. Qué bueno es saber, ¿verdad?, que Dios, en medio de nuestras dificultades, Dios siempre tiene palabras de aliento y Dios tiene un plan de salvación para su pueblo. Así que vamos a el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6, y leemos en el versículo 24. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, juntó todo su ejército y subió
y puso cerco a Samaria. Versículo 25. Y hubo grande hambre en Samaria, teniendo ellos cerco sobre ella, tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cabo de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Así que nos detenemos ahí a examinar esta parte. La ciudad de Samaria estaba sitiada, estaba rodeada por un ejército enemigo. En la antigüedad, muchas ciudades tenían murallas, muros que las protegían y que controlaban quién debía o quién podía entrar a la ciudad. Así que esta ciudad, Samaria, estaba rodeada. El ejército posiblemente esperaba que ellos se iban a rendir porque era lo que comúnmente sucedía cuando una ciudad era atacada con un sitio. La gente no se le terminaban los alimentos en sus casas y como no podían salir de la ciudad, eventualmente se rendían frente al enemigo. Así que se desarrolló una hambruna terrible dentro de la ciudad. Dice la Biblia que se vendía la cabeza de un burro por 80 piezas de plata. Imagínese usted, entre los judíos los burros no eran comida. Imagínese cuán grande era el hambre. Y no digamos nada del desperdicio de paloma, por supuesto. Era una situación de hambre terrible. Pero Dios tenía un plan de liberación para la ciudad de Samaria. Así que a través del profeta Eliseo, Dios envió un mensaje de esperanza para su pueblo. Vamos ahora a llegar al capítulo 7 del segundo libro de los Reyes, donde la historia continúa. Leemos que el profeta Eliseo dijo lo siguiente: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina un ciclo, y 2 seah de cebada un ciclo, a la puerta de Samaria. Oh, ¿qué les parece? Ahora viene el profeta de Dios y le asegura al pueblo que ellos no morirían de hambre. Es como si los plátanos o las tortillas o cualquier otro alimento preferido se estuviera vendiendo hoy a $50 por unidad o a 50 pesos por unidad. Y de momento el profeta de Dios nos dijera que mañana a esta hora se va a vender 50 unidades por $1. ¿Quién lo va a creer? Yo recuerdo los años en que mi hermano venía de Nueva York a Massachusetts, y aquí en Massachusetts nosotros comprábamos los plátanos, más o menos creo a 4 plátanos por $1. Y él me traía y me decía: mira, en Nueva York esto cuesta 10 plátanos por $1. Y yo decía: wow, 10 plátanos por $1, pero eso es demasiado. Así que imagínense ustedes la situación que había allí en Samaria. Y como siempre aparecen personas de poca fe. Dice la Biblia que un príncipe, estoy ahora en el versículo 2, y un príncipe sobre cuya mano el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo, Eliseo le respondió: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. Oh, amigos y hermanos, aparece un hombre que no tiene fe en la profecía de Eliseo, en las palabras de Dios a través del profeta. Parece que él pensaba que los precios del mercado no podían tener una variación tan grande en tan solo 24 horas. Humanamente parecía imposible. Quizás si tú y yo estuviésemos allí en la misma situación, hubiéramos dicho lo mismo. Eso es imposible. Y eso me trae a la memoria lo que dice la Biblia, que sin fe es imposible agradar a Dios. Para nosotros recibir las bendiciones de Dios, tenemos que tener fe. Este príncipe que estaba al lado del rey no tenía fe. Y por eso Eliseo le dijo: tú lo vas a ver con tus ojos, pero tú no vas a comer de ello. Escucha lo que la Biblia dice acerca de la fe. Porque tú te estarás preguntando: ¿y cómo yo puedo tener fe en Dios? Dice la Biblia: luego, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, según Romanos 6:17. Así que la fe en la palabra de Dios se fortalece cuando la estudiamos y la escuchamos en la predicación bíblica.
Así que tenemos que tener fe en los mensajes de Dios. Su mensaje es un mensaje de esperanza. Su mensaje es un mensaje para subirnos a nosotros un poquito la moral en los tiempos de dificultad y de peligro. Vamos a seguir leyendo en el versículo 13, perdón, el versículo 3, donde realmente comienza la historia en la cual nos vamos a concentrar. Comienzan los 4 personajes que son hasta cierto punto protagonistas en esta historia. Dice la Biblia, y había 4 hombres leprosos a la entrada de la puerta, los cuales dijeron el uno al otro, ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si en el versículo 4, si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasémonos al ejército de los sirios. Si ellos nos dieran vida, viviremos. Y si nos dieran muerte, moriremos. Así que ahora la Biblia nos presenta este cuadro. 4 leprosos. Ahora recuerda que en la antigüedad la lepra era una enfermedad terrible, una enfermedad muy temible. Aquellos que padecían de lepra estaban condenados a muerte. Tenían que alejarse de sus familiares, tenían que vivir lejos de la ciudad. Nadie los quería tocar por temor a contagiarse. Por esa razón, estos 4 leprosos estaban fuera de la ciudad, porque estaban condenados a una cuarentena por el resto de sus vidas. Como no existía cura para la enfermedad, los enfermos estaban simplemente condenados a morir. Así que las opciones que tenían estos 4 leprosos no eran muy halagadoras. Opción número 1, no hacer nada. Si ellos no hacían nada y se quedaban allí, iban a morir. Opción número 2 era entrar a la ciudad y morirse con el resto de la población, morirse de hambre. Así que ellos dijeron, nuestra tercera opción es la única que nos da cierta esperanza. Vamos a entrar al ejército que nos está rodeando, el ejército de los sirios. A lo mejor ellos nos dejan vivir. Este incidente a mí me recuerda la condición de los seres humanos delante de Dios. Dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, estamos condenados a la muerte eterna por causa del pecado. Lo mismo pasa en esta pandemia. En esta pandemia han muerto creyentes y no creyentes. En mi iglesia mundial han muerto muchas personas, igualmente han muerto en otras iglesias, pero también han muerto personas que no creen en Dios, personas no creyentes. Porque delante de Dios y delante de la muerte, todos somos iguales. La muerte no perdona. Ahora, tú te preguntarás, ¿y cuál es la ventaja entonces del cristiano? Bueno, la diferencia entre el que cree y no cree es la esperanza. El cristiano que tiene la esperanza tiene algo poderoso que no lo tiene el que no tiene la esperanza. El cristiano es como tener un seguro de vida. Va a morir, pero va a morir con una esperanza diferente. Así que los leprosos decidieron irse por el lado de la esperanza. Y eso a mí también me pone a meditar, porque a veces hay cristianos que tienen la esperanza y deciden irse a la ciudad, al mundo que no tiene ninguna esperanza que ofrecer. Hermanos y amigos, si tú has conocido la esperanza cristiana, no entres de nuevo a la ciudad, no te vayas al mundo de nuevo, porque el mundo no tiene ninguna esperanza que ofrecerte. Dice la Biblia que estos leprosos decidieron jugarse el todo por el todo. En realidad ellos no tenían nada que perder. Como quiera iban a morir. Así que era una decisión arriesgada, pero era la única decisión que les daba a ellos esperanza. Así que el relato de la Biblia continúa diciendo que ellos se acercaron al ejército enemigo que estaba alrededor de la ciudad y a ver qué iba a pasar. Era ya de noche, estaba oscuro y ellos empezaron a caminar hacia el campamento sirio, del ejército sirio. Dice la Biblia que ellos se asombraron porque empezaron a caminar y a ver, y de momento ven que no hay nadie allí. No se escucha nada. Todo está desierto, no hay ni un alma por allí.
Dice la Biblia que lo que pasa era que Dios había hecho que el ejército sirio escuchara como que venía un ejército mayor que ellos a atacarlos. Y en la premura y el miedo dijeron, oh, eso es que la ciudad de Samaria ha pedido ayuda y vienen los egipcios ahora a atacarnos a nosotros, que son mayores y más fuertes que nosotros. Dice la Biblia que ellos salieron despavoridos y dejaron todas sus pertenencias allá, dejaron comida, dejaron bebida, dejaron mucha ropa. Y aquella escena pues sorprendió evidentemente a los leprosos. Y dice la Biblia en el versículo 8, estamos en el libro segundo de Reyes, dice el versículo 8 del capítulo 7, y como los leprosos llegaron a las primeras estancias, entráronse en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestido y fueron y escondiéronlo. Y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y escondieron. Así que yo me imagino que ellos fueron a múltiples lugares. Wow, no había nadie allí. Podemos coger todo lo que querramos. Y comieron, bebieron. Pero hubo un momento en que los leprosos empezaron a pensar. Pero antes de que yo te diga lo que la Biblia dice que ellos pensaron, piensa en lo siguiente. Yo te decía que la esperanza que tiene el cristiano es lo que hace la diferencia entre nosotros y los que no creen. Nosotros hemos decidido comer del pan de vida, beber del agua de vida que nos ofrece el Señor Jesús, cubrirnos con su manto de justicia. Eso es lo que nos hace diferentes. En realidad, los creyentes somos como el resto del mundo, todos estamos sujetos a la muerte, somos como los 4 leprosos que están alrededor de la muralla. Todos estamos condenados a morir en este mundo. Pero hay una gran diferencia. Los cristianos tenemos una póliza de seguro que no la tiene el que no es creyente. El no creyente no está cubierto con esa póliza de seguro. Pero no solo eso. Los cristianos en realidad también tenemos una póliza de seguro aquí mientras vivimos en este planeta. Y es que el Señor nos enseña cómo vivir, cómo cuidar nuestro cuerpo. Una de las mejores cosas que yo creo que podemos hacer en medio de esta pandemia es cuidar nuestra salud física. ¿Y cuáles cosas podemos hacer? Bueno, hay varias cosas que tú puedes hacer. Está demostrado que las personas que cuidan su salud física, que tienen buenas prácticas de salud, prolongan su vida por varios años con relación al resto de la población que no cuida su salud. Estamos hablando de tomar agua en abundancia, tomar el sol, tomar aire fresco, hacer ejercicio físico, abstenerse de todo lo perjudicial, alcohol, tabaco, drogas, todo aquello que hace daño a nuestro sistema, descansar y sobre todo tener confianza en Dios. ¿Tú sabías que si tú duermes 7, 8 horas cada día y duermes bien, tu sistema inmunológico va a fortalecerse? No solamente en contra de este virus, sino cualquier virus que ande por ahí. Esas son una de las cosas que nosotros aprendemos y que el Señor nos enseña a través de su mensaje, a cuidar nuestro cuerpo. Pero también hay un mensaje para nosotros en relación a nuestra alma, a nuestra situación delante de Dios. El creyente está cubierto también para la vida eterna. Y te lo voy a explicar de esta forma. Un cristiano le dijo a un ateo, vamos a suponer que tú, que dices que no crees en Dios, tuviese razón. Vamos a suponer que tú y yo nos muramos. Morimos los dos, nos sepultan los dos, vamos al cementerio, crece la grama sobre la tumba de nosotros y nada pasa, porque tú dices que no hay Dios. Allí pasamos la eternidad, crece la grama, vienen los animales y todo lo demás, nos volvemos polvo y nada pasa. Pero vamos a suponer por un momento que yo tengo razón y que el Señor Jesucristo viene a recogerme a mí, me resucita, me da un cuerpo nuevo, me transforma y me lleva al cielo. ¿Qué vas a hacer tú entonces? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Qué va a ser de ti entonces? Oh, hermanos y amigos, el ateo no tuvo palabras para responder, porque el cristiano le explicó que él estaba cubierto bajo la póliza de seguro de la salvación, mientras que el ateo no. Esa es la diferencia. Pero ahora sigamos leyendo lo que dijeron aquellos leprosos. Versículo 9. Y dijéronse el uno al otro, no hacemos bien
hoy en día de buena nueva y nosotros callamos. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y así esperamos hasta la luz de la mañana. Y si esperamos hasta la luz de la mañana, nos alcanzará la maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. En otras palabras, estos 4 leprosos, después que se llenaron la pancita, después que estaban satisfechos, recapacitaron y dijeron, no está bueno lo que estamos haciendo. Nosotros estamos aquí dando un tremendo banquete, estamos cogiendo las mejores vestimentas. Sin embargo, allá adentro en la ciudad hay personas muriéndose de hambre. ¿Y sabes qué? Si nosotros nos vamos ahora en medio de la noche y esperamos el amanecer, se va a exponer a la luz pública nuestro egoísmo y vamos a quedar mal. Hay una versión de la Biblia que dice que ellos dijeron, si viene el amanecer y no hemos hablado, seremos hallados culpables. Así que ellos no perdieron tiempo y avisaron al pueblo y también al rey de Samaria. Y dice la Biblia que el pueblo no podía creerlo. Y ellos le dijeron, sí, el ejército sirio se fue, dejó todo allí, dejó toda la comida, dejó toda la ropa, dejó toda la bebida, hay suficiente para toda la ciudad. Pero esta gente estaban, los pobres, tan incrédulos, que lo que hicieron fue enviar gente a ver si era verdad, porque ellos no lo creían. Dice el versículo 15, y ellos fueron personas enviadas a ver, y siguiéronlo. Ellos esperaban encontrar a los sirios en algún momento y siguiéronlos hasta el Jordán. Y aquí todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado con la premura. Y volvieron los mensajeros e hicieronlo saber al rey. Entonces el rey se convence y dice, pero es verdad lo que están diciendo estos 4 leprosos. Y continúa diciendo el versículo 16. Entonces el pueblo salió y saquearon el campo de los sirios y fue vendido un seah de flor de harina por un ciclo y 2 seah de cebada por un ciclo, conforme a la palabra de Jehová. ¡Wow! Así que los precios del mercado se desplomaron a un nivel increíble en menos de 24 horas. En 24 horas, tal como había dicho el profeta Eliseo. Dios lo había predicho y así sucedió. Increíble. Eso me pone a mí a pensar. A veces nosotros estamos viendo las circunstancias presentes y creemos que las cosas van a seguir así para siempre. Y no sabemos que Dios puede cambiar las circunstancias de hoy para mañana. Eso fue lo que sucedió en esa ocasión. Por ejemplo, los medios nos han informado hace unos meses, hace unas semanas atrás, los precios del petróleo se desplomaron a un nivel tal. Eso sucedió antes de la pandemia. Porque algunos dirán, eso es porque ya no se está usando casi gasolina. No, esto fue antes de la pandemia. Los precios del petróleo cayeron a un nivel tan bajo que los vendedores de petróleo estaban pagando dinero para que los compradores se llevaran el petróleo, porque no había tanto petróleo que no había lugar donde ponerlo. Eso es como pagar para que se lleven algo. Eso es más barato que gratis. Imagínate que tú vas al banco a tomar un préstamo y el banco te dice a ti, no, nosotros te vamos a pagar intereses a ti para que tú nos tomes el préstamo. Así se puso el petróleo. ¿Crees tú que Dios no puede cambiar la circunstancia más difícil en tu vida, en la mía, en la del mundo? Según su voluntad, según su plan. Sí, Dios puede. Dios puede. Dios puede y Dios quiere hacerlo. Dios puede cambiar todo de la noche a la mañana. Lo único que Dios quiere es que tengamos fe en que Él está bajo control. Ahora, yo te voy a decir algo. Esta situación, estamos nosotros viviendo en la noche antes del amanecer. Por eso nosotros tenemos que tomar decisiones como las tomaron aquellos 4 leprosos. Tenemos que tomar decisiones antes del amanecer. Yo te pregunto, ¿has tomado ya tu decisión de qué es lo que tú vas a hacer cuando termine este evento? ¿Vas a seguir viviendo la misma vida de siempre o vas a cambiar tu vida? ¿Vas a tomar control de tu salud, de tu cuerpo? ¿Vas a hacer una vida de más calidad con tu familia? Todas estas son decisiones que hay que tomarlas ahora, porque ahora es el momento. No esperar cuando amanezca, no esperar cuando ya sea quizás demasiado tarde. Yo te quiero decir que no somos
víctimas pasivas de las circunstancias. Todos tenemos la capacidad de decidir lo que queremos hacer con nuestra vida, capacidad para influir en nuestra salud, pero no solamente en nuestra salud física, sino que podemos también acudir a la fuente del agua viva, acudir al pan de vida, acudir a la justicia de Cristo y vestirnos con ese manto que es la salvación para nuestra alma. Ahora, alguien podrá decir, yo escucho todo lo que está diciendo usted, pero me parece muy bueno para creerlo. ¿Qué base usted tiene? ¿Por qué usted cree que las cosas van a mejorar y que esto no va a durar para siempre? Bueno, yo te voy a decir lo que me dice la palabra de Dios. La palabra de Dios me dice a mí que el evangelio de Jesús debe ser predicado a todo el mundo y que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Este es un mensaje de vida o de muerte. De vida para el que lo acepta y de muerte para el que no lo acepta. Eso está muy claro en la palabra de Dios. Ahora, yo te voy a hacer unas preguntas a ti. ¿Tú crees que se terminó la predicación del evangelio? ¿Tú crees que ya todo el mundo escuchó de las buenas nuevas de salvación? Yo creo que no. Porque cuando eso suceda, dice la Biblia que Jesús va a venir. Si Jesús no ha venido es porque todavía hay trabajo que hacer. Ahora, sigo preguntando. ¿Tú crees que va a haber muchas personas que van a aceptar el llamado de Jesús y van a querer bautizarse? Yo creo que sí. Yo creo que como el evangelio no ha terminado de predicarse, hay muchas personas que van a escuchar y van a querer bautizarse conforme a lo que dijo Jesús. Ahora bien, yo te pregunto, ¿se pueden bautizar las personas a través de Zoom? ¿Se puede? No se pueden bautizar. A través de Zoom se puede transmitir el bautismo, pero no se pueden bautizar. Para bautizar a una persona tiene que haber un ministro en vivo, tiene que sumergirlo en el agua y esa persona tiene que ser abrazado por el pastor, abrazado por sus hermanos, para comenzar una nueva vida en Cristo Jesús. ¿Ve cuál es mi punto? El Señor todavía tiene trabajo que hacer en este mundo antes de la venida de Jesús. Te voy a leer una cita de la señora Elena White. Escucha lo que ella dice, hablando de lo que va a suceder con la predicación del evangelio antes de la venida de Cristo. Veíase a centenares y miles de personas visitando las familias y explicándoles la palabra de Dios. Los corazones eran convencidos por el poder del Espíritu Santo y se manifestaba un espíritu de sincera conversión. En todas partes las puertas se abrían de par en par para la proclamación de la verdad. El mundo parecía iluminado por la influencia divina. Así que, abundando sobre lo que hemos dicho, es evidente que muchas personas van a abrir sus puertas. Muchas personas van a recibir el evangelio. Vamos a tener que dar muchos estudios bíblicos en las casas. Va a haber mucha gente deseosa, va a haber gente que va a estar ansiosa de escuchar. Así que la pregunta es, ¿vamos a decidirnos ahora, antes del amanecer? Primero, si no lo hemos hecho, a vivir y a beber de la fuente de vida, a tomar del pan de vida y a vestirnos de la justicia de Cristo. Y si ya hemos hecho esas cosas, debemos ahora compartir. Debemos hacer como hicieron los leprosos, no guardarlo para nosotros, sino decir, hay otros que necesitan también escuchar. Debemos hacer eso antes de que amanezca. Si esperamos que el amanecer de la segunda venida de Cristo se manifieste, posiblemente seremos hallados culpables. Ojalá que tú y yo ahora podamos decidirnos. Queremos ahora hacer como los leprosos y compartir, recibir y compartir. Ojalá que Dios nos ayude a tomar esa decisión ahora antes del amanecer. Ahora cuando se dice que el momento antes del amanecer es la noche más oscura, quiere el Señor que podamos hacer esa decisión. Yo quiero orar antes de terminar para que podamos hacer esa decisión. Inclinemos el rostro. Padre de amor, te agradecemos por el mensaje de tu palabra, porque es un mensaje de esperanza. Mientras el mundo está aterrorizado,
mientras el mundo cree que esto va a durar para siempre, nosotros sabemos por tu palabra que tú tienes otros planes. Sabemos, Señor, que pronto vendrá el amanecer. Pronto veremos la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesús en la nube de los cielos y tendremos vida eterna. Ayúdanos, Señor, a beber del agua de vida, a comer del pan de vida, a vestirnos con la justicia de Cristo y a compartir las bendiciones que hemos recibido. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús.